me llamo Alejandro Martínez. Aquel día aparqué mi todoterreno frente a mi casa, en el barrio valenciano del Cabanyal, exactamente a las 10:14 de la mañana. En el aire flotaba ese bochorno denso y particular, donde el olor a salitre y yodo del puerto se mezcla con el aroma a pescado frito y café cargado que llega de las tabernas vecinas. Tras 30 años en el mar, me he acostumbrado a confiar solo en 3 cosas: una brújula en buen estado, una escala de gato fiable y mi propia intuición. Si algo en la cubierta no está en su sitio, aunque sea un simple mosquetón mal puesto, prepárate para problemas. Esta vez, mi barómetro interno marcaba una caída brusca de la presión, a pesar de que en el cielo no había ni una sola nube. En mi maletero, dentro de un maletín especial resistente a los impactos con soportes de polímero blando, descansaba el objeto que había estado buscando durante los últimos 5 años. Muchos piensan que los marineros, durante sus travesías, no hacen más que mirar al horizonte. Pero la realidad es que la flota moderna es digital. Y mientras nuestro portacontenedores, el María Teresa, surcaba pausadamente las olas del Océano Índico, yo pasaba mis guardias libres en Internet. Vivía prácticamente en foros internacionales cerrados de coleccionistas de equipos de navegación, rastreando subastas desde Singapur hasta Lisboa. Me enamoré de él. Un cronómetro marino de la firma Ulysse Nardin, fabricado en 1870. Conocía su historia casi de memoria. Perteneció a los descendientes del navegante principal de la legendaria fragata española Santa María. Para un profano, es solo una pesada caja de latón con engranajes. Para un profesional que sabe que instrumentos como este definieron el destino de imperios y salvaron miles de vidas en el siglo XIX, es una reliquia sagrada. Lo adquirí en Ciudad del Cabo, pagando una suma por la que se podría comprar un buen sedán alemán, pero para mí, ese precio era insignificante. Era un sueño materializado. Saqué el maletín y no me dirigí a la casa, sino al garaje. Ese lugar era mi verdadero refugio, mi propio puente de mando en tierra firme. Allí no había sitio para el caos. Todo, desde el juego de llaves inglesas hasta los destornilladores de precisión para mecanismos de relojería, estaba rigurosamente ordenado en paneles perforados. La limpieza era tal que, como solemos decir en la flota, se podría comer directamente en el suelo. Las paredes del garaje eran mi galería personal. Había convertido aquel espacio en un auténtico museo privado de historia marítima. A la izquierda, un ojo de buey de latón perfectamente pulido de un arrastrero holandés. A la derecha, una colección de brújulas antiguas en estuches de madera, cada una con su propia biografía respaldada por certificados. En el centro colgaba el salvavidas del buque donde sobrevivía mi primera tormenta en el Golfo de Vizcaya. Deposité con cuidado el maletín con el cronómetro sobre el banco de trabajo, cubierto con una alfombrilla antiestática. Allí, rodeado por el olor a aceite lubricante de calidad y el silencio, me sentía a salvo. Aún no sabía que esa limpieza impecable pronto sería profanada, y que el orden que había construido durante años se vería amenazado por las personas que consideraba mi familia. Respiré profundamente, me limpié las manos con un trapo y miré hacia la puerta cerrada que conducía a la casa. Mis vacaciones habían comenzado oficialmente, pero mi intuición me advertía. Esta vez, la verdadera batalla no sería contra los elementos, sino dentro de estos muros. Lucía salió corriendo a recibirme apenas puse un pie en el umbral de la casa. Estaba, como siempre, ruidosa y radiante, envuelta en una nube de perfume caro. Su aroma costaba lo mismo que el alquiler de una semana de un piso en el centro de Madrid, y no pude evitar preguntarme a qué se destinaban realmente las sumas que le enviaba para sus estudios. En su abrazo había una alegría sincera, pero también percibí una extraña tensión, un ajetreo nervioso, como si temiera que yo empezara a hacer demasiadas preguntas antes de tiempo. Y entonces apareció él. Javier. No estaba simplemente de pie en la terraza. Encajaba en el paisaje con la gracia de un modelo de revista. Americana de lino de Massimo Dutti, zapatos caros sin calcetines y una sonrisa ligera y segura.
Papá, te presento a Javier. Lucía literalmente resplandecía. Es el experto principal en antigüedades de la Galería Levante. Javier dio un paso adelante y me tendió la mano. Su apretón fue suave pero firme. Señor Martínez, es un gran honor conocerle. Lucía me ha contado mucho sobre sus viajes. Sabe, yo tampoco soy ajeno al mundo del mar. Mi abuelo sirvió toda su vida en la marina mercante, navegó en petróleros. Me pasaba horas contándome historias sobre tormentas en el Atlántico y lo importante que es sentir el mar. Supongo que de él heredé esta afición por la temática náutica. Asentí, sonriendo cortésmente, pero algo hizo clic en mi interior. Soy un viejo contramaestre y lo sé bien. El mar no son solo historias, es un lenguaje. Javier hablaba con elocuencia, pero cuando mencionó que su abuelo echaba el ancla en un fondeadero de profundidad en medio de la niebla, utilizó términos que un verdadero marino jamás pondría juntos. Flaqueaba en cosas sencillas que el nieto de un marino de estirpe debería conocer por instinto. Era como una nota falsa en una canción bien conocida. No dejé que se notara, pero mi radar interno ya había fijado el blanco. Papá, Javier te ha traído un regalo. Lucía señaló la mesa del salón. Allí había una caja de tabaco dominicano de élite y, para mi sincera sorpresa, una pieza rara para cestantes antiguos que yo había mencionado de pasada en una conversación telefónica hacía 3 meses. Javier se acercó. Encontré esta pieza en una subasta en Sevilla, Alejandro. Recordé las palabras de Lucía y supe de inmediato que debía estar en su colección. Es una pequeña muestra de mi respeto hacia su enorme labor. Durante toda la velada, Javier se comportó de forma impecable. No me preguntó por mis ingresos ni por mis seguros. Al contrario, hablaba con entusiasmo de su trabajo, de lo importante que es preservar la historia de España y de cuánto admira a las personas que, como yo, la recogen pieza a pieza durante años. Pero sentía cómo estudiaba el entorno de reojo, cómo su mirada registraba el valor de los muebles y de los cuadros de las paredes. ¿Me enseñará su santuario?, preguntó suavemente después de cenar. Lucía dice que su garaje es algo especial. Abrí con gusto las puertas de mi garaje. Estaba orgulloso de aquel lugar. Allí no había objetos al azar ni rastro de polvo. En las paredes, estrictamente en sus lugares, reposaba mi colección. Campanas de barco pulidas hasta un brillo de espejo, instrumentos en marcos de roble, mapas antiguos protegidos por cristales especiales. Vi cómo la mirada de Javier se deslizaba con avidez por los estantes. Elogió los mapas, admiró la brújula, pero yo lo guié deliberadamente hacia el banco de trabajo principal. Allí, bajo la luz directa de una potente lámpara LED, en su maletín abierto, estaba el cronómetro Ulysse Nardin. Sin trapos viejos, sin suciedad. Brillaba como una corona sobre un cojín de terciopelo. Aquí está, dije sencillamente. Mi última adquisición. Lo traje hace 3 días. En ese momento, la máscara de Javier se agrietó por una fracción de segundo. Yo estaba a su lado y vi cómo literalmente se le cortaba la respiración. No era solo la alegría de un coleccionista, era el impacto de un depredador que acababa de ver la presa de su vida. Reconoció al instante el número de serie y el sello. Sus dedos se movieron involuntariamente, quiso tocarlo, pero apretó los puños a tiempo. Se puso las gafas, se inclinó sobre el instrumento y en el garaje solo se escuchó el tic-tac del mecanismo. Cuando se enderezó, su rostro estaba absolutamente calmado y su voz sonaba sospechosamente plana. Una pieza bonita, Alejandro, dijo, ocultando cuidadosamente los ojos. Realmente, una réplica de muy alta calidad de principios del siglo XX. Sabe, en aquellos años se hacían copias magníficas para los interiores de las casas ricas. Un recuerdo simpático, pero, me temo que como anticuario debo decepcionarle. No tiene un gran valor histórico.
El latón se ha oscurecido y el mecanismo probablemente esté desgastado. Si quiere, puedo llevármelo a nuestro taller, limpiarlo todo con productos profesionales. Totalmente gratis, como favor personal. Sonreí y le di una palmada amistosa en el hombro, aunque por dentro me sentía como el hielo. ¿Una réplica, dices? Bueno, no importa, me sigue gustando cómo suena. Gracias por tu sinceridad, Javier. Aquella noche no pude pegar ojo. Miraba el techo en penumbra y repasaba aquella conversación una y otra vez. Un experto de su nivel, trabajando en la Galería Levante, sencillamente no podía confundir un original de 1870 con una réplica. Era imposible. Me estaba mintiendo a la cara. Y si un hombre subestima deliberadamente el valor de algo, es porque ya está trazando planes para apoderarse de ello. Comprendí que Javier no era solo el prometido de mi hija. Era un buitre que había entrado en mi casa al oler una ganancia fácil. Y lo peor de todo. Vi en los ojos de Lucía, mientras estaba de pie junto al banco de trabajo, que no le sorprendieron sus palabras. Estaba en el juego. Y aquel tranquilo puerto familiar se transformaba ante mis ojos en una zona de combate. Pasó una semana. Me comportaba como de costumbre. Revisaba la casa, trasteaba en el garaje, pero en mi interior se gestaba un cálculo frío y matemático. Comprendía que Lucía estaba prisionera de su enamoramiento y de las ilusiones que Javier había construido magistralmente a su alrededor. Las acusaciones directas contra él no habrían servido de nada a sus ojos, yo simplemente me convertiría en un viejo insensible que no entiende los sentimientos modernos. Para salvar a mi hija, no solo necesitaba desenmascarar a Javier, sino obligarlo a él mismo a saltar al abismo. En la flota, esto se llama maniobras en condiciones lo más parecidas posible a las de combate. El martes por la noche los reuní para cenar. Elegí deliberadamente la cocina de casa en lugar de un restaurante ruidoso. El silencio del hogar es el mejor fondo para detectar la falsedad en una voz. Me senté a la cabecera de la mesa, revolviendo el azúcar de mi café ya frío con una lentitud ostentosa, mirando un punto fijo en la pared. Javier y Lucía, por el contrario, estaban de muy buen humor. Discutían con entusiasmo los detalles de la boda. Un florista de Madrid había prometido traer una partida de orquídeas raras directamente de Tailandia, y el precio de aquel capricho equivalía al salario de 6 meses de un marinero. Papá, estás un poco pálido hoy, dijo Lucía, despegando finalmente la vista de la pantalla de su smartphone, donde hojeaba un catálogo de tartas de boda. Espero que no hayas pescado alguna fiebre en tus trópicos. Tienes que estar en forma. Dentro de un mes tenemos que hacer el pago final del castillo de Santa Bárbara. El administrador envió el presupuesto. 35.000 euros solo por el alquiler y la seguridad. Suspiré profundamente, dejé la cucharilla en el borde del plato y los miré. Me esforcé para que mi voz sonara quebrada, con esa ronquera que aparece en alguien que ha perdido el suelo bajo sus pies. Lucía. Javier. Tengo malas noticias. Esta mañana recibí una carta de la dirección de Transmed. Debido a la crisis en el Mar Rojo y a los constantes ataques a nuestros portacontenedores, la compañía está sufriendo pérdidas catastróficas. Todos los pagos de bonificaciones del último año han sido congelados por tiempo indefinido. Además, mis ahorros en el fondo de pensiones corporativo también están en duda. En este momento, no tengo acceso a efectivo. En la cocina se hizo un silencio tan pesado que se oía el tic-tac mecánico del reloj sobre la puerta. Lucía, como en cámara lenta, dejó el teléfono sobre la mesa. ¿Qué quieres decir con congelados? Su voz se volvió seca y afilada al instante. Papá, la boda es en 2 meses. Los vestidos se están cosiendo, los anticipos están entregados, las invitaciones están impresas en papel de diseño. No puedes decir simplemente que no hay dinero. Es una irresponsabilidad. Lo siento, hija.
Ahora mismo, en mi cuenta principal apenas hay lo suficiente para pagar los servicios y la comida hasta mi próximo embarque. Tendremos que cancelarlo todo. O, al menos, posponerlo hasta el año que viene, cuando la situación de la compañía se estabilice. Observé de reojo a Javier, sin girar la cabeza. Su impecable máscara de yerno atento y nieto de marinero se agrietó profundamente. No se apresuró a consolarme, ni dijo que ellos se las arreglarían solos o recortarían gastos. Se enderezó lentamente, se ajustó los gemelos de su cara americana y en sus ojos vi ese brillo frío y febril del revendedor que acaba de comprender que su gran negocio se desmorona. Señor Martínez, dijo con voz melosa, midiendo cuidadosamente sus palabras, esto es sumamente lamentable. Pero usted tiene un archivo muy rico. Su garaje está lleno de cosas que para los verdaderos coleccionistas valen una fortuna. ¿No habrá llegado el momento de deshacerse de algo de ese trasto viejo? ¿Por la felicidad de su única hija, para que este día sea como ella merece? Fingí que esa idea me causaba un dolor casi físico. Me llevé la mano al pecho y gesticulé con amargura. ¿Mis cosas? Javier, esto no son simples objetos, es mi vida, mi memoria. Además, tú mismo lo dijiste. Ese cronómetro de Ciudad del Cabo es solo una réplica. Un buen recuerdo, pero nada más. No daría ni 500 euros por él. ¿Quién quiere viejos instrumentos de latón en la era de la navegación digital? Javier no dijo nada, pero noté cómo apretaba los puños bajo la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Se tragó el cebo con todo y anzuelo. Ahora él y Lucía estaban convencidos de que yo estaba en la ruina, y el robo de la réplica, que Javier consideraba un original incalculable, se convertiría para ellos en la única forma de salvar su lujosa boda. Pensaban que me estaban acorralando, sin sospechar que yo ya les había preparado la trampa perfecta. La intriga que Javier comenzó a tejer en torno a mi familia era tan predecible como la marea. 2 días después de aquella tensa cena, anuncié que debía viajar urgentemente a Madrid, supuestamente a la oficina central de la compañía Transmed, para intentar recuperar, a través de abogados, al menos una parte de mis ahorros congelados. Al despedirse, Lucía me abrazó. Sus manos temblaban y su mirada delataba confusión y culpa. Ella no era una ladrona, yo podía verlo. Era simplemente una chica asustada a la que un manipulador profesional había convencido de que estaban haciendo un bien para salvar a su padre. Evitaba mirarme a los ojos, y en ese silencio yo no leía maldad, sino el peso del secreto que le habían impuesto. En realidad, no fui a ninguna parte. Tan pronto como mi todoterreno dobló la esquina, me pasé al coche de mi viejo amigo Manuel, un capitán jubilado. Su villa estaba a solo 3 manzanas y, desde su casa de invitados, tenía una vista perfecta de mi calle. Abrimos el portátil y pusimos en pantalla la señal de las cámaras que yo había instalado discretamente en el garaje meses atrás. Soy contramaestre y estoy acostumbrado a que en el barco todo debe estar bajo control, especialmente cuando intuyes que hay ratas en la bodega. Pero Javier no conocía el secreto principal de esta partida de ajedrez. El miércoles por la noche, cuando la casa quedó en silencio, realicé mi propio enroque. Saqué el auténtico cronómetro Glissenardin de 1870 de su maletín de seguridad y lo llevé a una caja fuerte en el banco. En su lugar, coloqué una copia. Pero no era la falsificación barata que Javier seguramente planeaba darme el cambiazo. Era una réplica de museo de alta calidad que yo había comprado a un maestro en Lisboa años atrás. Exteriormente era impecable. El mismo peso, la misma pátina noble sobre el latón, los mismos grabados minúsculos. Pero por dentro latía un corazón electrónico. Un mecanismo de cuarzo moderno, ingeniosamente oculto tras engranajes decorativos falsos. En la pantalla del portátil vi cómo, exactamente a las 23:15, la puerta de mi garaje se abría silenciosamente. Javier entró primero, con paso firme, casi como si fuera el dueño.
Lucía le seguía, sostenía la linterna, pero su mano temblaba visiblemente, iluminando en la oscuridad ora un ancla vieja, ora el estante de los mapas. Javi, quizás no deberíamos. Su susurro, distorsionado por los altavoces, estaba lleno de dudas. Esperemos a papá, preguntémosle una vez más. Lucía, escúchame. Javier se detuvo y la tomó por los hombros, su voz era suave como la miel. Tu padre es demasiado orgulloso. Preferiría arruinarse antes que admitir que necesita ayuda. Solo nos llevamos esta réplica para una limpieza profesional. Mi joyero la pondrá a punto, encontraré un comprador y le entregaremos el dinero a tu padre como un pago del seguro o ayuda de un fondo. Lo estamos salvando, ¿entiendes? Lucía sollozó y asintió. Creía cada una de sus palabras. Le iluminó el banco de trabajo mientras él, con rapidez y destreza, sacaba de su bolsa su propia falsificación preparada de antemano. Ahora simplemente cambiaremos un recuerdo por otro, seguía instruyéndola Javier, mientras sus manos realizaban el cambio. Me llevo este instrumento y en su lugar pongo uno exactamente igual, restaurado. Tu viejo abre la tapa una vez al mes solo para limpiar el cristal. Ni siquiera notará la diferencia. Y cuando lo hayamos arreglado todo, nos estará agradecido. Yo estaba sentado frente al monitor en casa de Manuel, hundiendo los dedos en el borde de la mesa hasta que me dolió. Me dolía ver con qué facilidad disponía de la confianza de mi hija. Javier, creyéndose un gran estratega y experto, en ese momento resultaba patético. Lo cómico de la situación era que él, en su exceso de confianza, acababa de robar mi réplica de alta calidad para sustituirla por su propia falsificación barata. Había gastado tiempo y dinero en fabricar un señuelo, esperando robar un original incalculable, y al final se llevaba en la bolsa otro señuelo. Robaba un vacío, creyendo fervientemente que tenía entre manos el tesoro de mi vida. Bueno, Alejandro, Manuel me puso la mano en el hombro cuando en la pantalla apagaron la linterna y salieron del garaje. ¿Llamamos a la policía? ¿Cogemos a ese miserable ahora mismo, antes de que se aleje? No, Manolo, cerré la tapa del portátil. Mi mirada se perdió en la oscuridad tras la ventana, hacia donde Valencia dormía. Esperaremos. Quiero que este experto llegue hasta el final de su juego. Mañana llevará esta mercancía a gente seria. Y cuando comprendan que les ha traído un juguete de plástico bajo la apariencia de una reliquia, empezará la verdadera tormenta. Quiero que Lucía vea su ruina con sus propios ojos. Que comprenda que su salvador es, en realidad, un ladrón común que no duda en utilizar incluso a los más cercanos. La intriga no había hecho más que empezar. Y el siguiente movimiento en esta partida era el mío. Después de aquella noche en que Javier y Lucía realizaron el cambio en el garaje, se instaló en la casa un silencio extraño y febril. Regresé de mi supuesto viaje a Madrid al día siguiente, fingiendo un abatimiento profundo. Me senté en el salón, con la cabeza entre las manos, y Lucía corrió de inmediato hacia mí. En sus ojos vi un dolor y un miedo sinceros, pero no era miedo por el instrumento robado, sino por mí. Javier, de pie en el umbral, apenas me dedicó una mirada de soslayo en la que se leía una superioridad mal disimulada. Papá, todo saldrá bien, susurraba Lucía, estrechándose contra mi hombro. Javier dice que tiene contactos, que se le ocurrirá algo. Encontraremos una salida, no te preocupes tanto por el dinero. La miraba y comprendía. Javier la había manipulado profesionalmente. Segaramente le había inculcado que el robo de la réplica era un acto de bien. Que venderían una minucia que su padre de todos modos no valoraba y que, con ese dinero, organizarían la boda sin cargarme de deudas. Ella no era una ladrona por naturaleza, era una persona influenciable, y esa certeza me escocía por dentro más que cualquier traición. Creía que estaba salvando a nuestra familia ayudando al hombre que, simplemente, la estaba utilizando. El viernes por la mañana, Javier anunció que debía marcharse a Barcelona para una reunión importante con inversores.
Estaba artificialmente animado, revisando constantemente su mensajería y ajustándose el cuello de la camisa. Lucía lo despidió en la puerta, mirándolo a los ojos con esperanza. Javi, ¿estás seguro de que ese coleccionista? Bueno, ¿de que todo saldrá bien? Preguntó en voz baja mientras yo, supuestamente, dormitaba en el sillón. Cielo, cálmate, Javier le acarició la mejilla, y en ese gesto había tanto calor como en el movimiento de una serpiente. Es una oportunidad única. Tu padre envejece, está enredado en deudas. Solo tomamos algo que está ahí parado para construir nuestro futuro. Él mismo nos dará las gracias después, cuando te vea convertida en una novia feliz. En cuanto su coche desapareció tras la esquina, me levanté. Había llegado el momento de actuar. Sabía a dónde se dirigía. Javier no era un jugador de primera división, era un buitre de medio pelo. Su camino lo llevaba a un club de antigüedades privado en las afueras de Valencia, donde traficantes grises daban salida a objetos robados. Llamé de antemano a mi conocido de la Guardia Civil, el capitán Sergio, con quien años atrás había trabajado en el puerto. Sergio, tengo información sobre un intento de venta de una falsificación bajo la apariencia de patrimonio nacional. Sí, el mismo cronómetro. No, no lo detengas de inmediato. Deja que entre en el edificio y comience la transacción. Quiero que lo enganchen en el momento en que el experto del comprador abra la caja. Insistí en que Lucía viniera conmigo. ¿A dónde, papá? ¿Para qué? Preguntaba ella, desconcertada, mientras yo prácticamente la obligaba a subir al coche. Vamos a salvar tu boda, hija. ¿Y tu vida?, respondí escuetamente. Mi voz no admitía réplicas, era la voz de un contramaestre en el momento de una avería crítica en el buque. Aparcamos frente a un edificio discreto de pesadas puertas de roble. 20 minutos después, Sergio, vestido de paisano, llamó a la ventanilla. Están dentro. El comprador es alguien serio, atraído a su propio tasador. Sígueme, Alejandro. Lucía, mejor quédese usted aquí. No, miré a mi hija. Ella tiene que ver esto. Entramos en un despacho en penumbra, amueblado con piezas pesadas. Javier estaba sentado a la mesa. Frente a él, mi maletín. Tenía aire de triunfador mientras disertaba sobre la procedencia única y el volante de oro del Ulysse Nardin. Enfrente, un hombre mayor con gafas de cristales gruesos sostenía el cronómetro con delicadeza. ¿Afirma usted, señor Santos, que se trata de un original de 1870? Preguntó el anciano con voz chirriante. Sin duda alguna. Yo mismo realicé el peritaje preliminar. Es la joya de la corona de la colección de un viejo marino. Javier esbozó una sonrisa casi imperceptible, lanzando una mirada a Lucía, que se había quedado petrificada en el umbral. El anciano sacó un destornillador fino y desenroscó con cuidado la tapa trasera. Un silencio sepulcral inundó la sala. Lucía se inclinó hacia adelante, sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que apretaba su bolso. ¿Esto es una broma? El anciano levantó la vista hacia Javier. Su voz temblaba de ira. Giró el instrumento hacia la luz. Dentro de la caja de latón, donde debería haber estado un mecanismo complejísimo con rubíes, se veía un panel de plástico pegado toscamente, con una diminuta pila y un módulo de cuarzo de 5 euros. ¿Qué? Javier se levantó de un salto, volcando la silla. No puede ser. Yo mismo. Yo vi. Ha intentado venderme un trozo de basura por 80.000 euros. Gritó el comprador. No solo me ha fallado a mí, ha comprometido a toda nuestra red. En ese momento, di un paso al frente. No ha intentado vender basura, señores. Simplemente robó basura pensando que había engañado a un viejo contramaestre. Javier se dio la vuelta.
En fracciones de segundo, su rostro pasó del triunfo a una palidez mortal. Me vio a mí. Vio a Lucía, cuyas mejillas estaban surcadas por lágrimas, no por la pérdida del dinero, sino por la comprensión de quién era realmente el hombre que tenía delante. Papá. Susurró ella. Pero Javier dijo que era una réplica. Dijo que solo te estaríamos ayudando. Te mintió, Lucía. Sabía que era el original. Quería robarme un sueño dándome el cambiazo con una baratija, y al final lo que robó fue mi propia falsificación. Miré a Javier. Has perdido, experto. Le has robado un cascarón vacío a un hombre acostumbrado a sobrevivir en el océano. Sergio puso una mano sobre el hombro de Javier. Javier Santos, queda usted detenido por estafa en cuantía mayor e intento de robo de propiedad privada. Lucía se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. En ese instante comprendió por fin que el hombre por el que estaba dispuesta a enfrentarse a su padre solo había visto en ella una herramienta para acceder a mi garaje. Su enamoramiento había sido el combustible para la codicia de él. Lleváoslo, dije en voz baja. En mi barco ya no queda sitio para las ratas. En el despacho del Club de Antigüedades se instaló un silencio pesado y asfixiante. Javier permanecía de pie, aferrando con los dedos el borde de la mesa, mientras su rostro pasaba de un tono gris a uno terroso. Alternaba la mirada entre mí y la caja abierta del cronómetro, donde los engranajes falsos convivían con una pila barata. En sus ojos se reflejaba un terror primitivo. Comprendió que no solo había perdido dinero. Había perdido su vida. Lucía estaba junto a la puerta, con las palmas de las manos apretadas contra los labios. Sus hombros se estremecían. No era un simple llanto, era el derrumbe de todo el mundo que Javier había construido para ella a base de promesas falsas y oro ajeno. Papá. Susurró, dando un paso hacia mí. Él decía. Juraba que tú mismo querías venderlo, pero que te daba vergüenza. Que era para nosotros. Te mentía con la misma facilidad con la que intentó engañar a estas personas. Lucía, miré a mi hija, y en mi voz no había ira, solo un cansancio infinito. No es el nieto de ningún marino. Es solo un buitre que olisqueó el aroma de la madera vieja y el latón. De repente, Javier se sobresaltó y su rostro se contrajo en una mueca de maldad. ¿Tú qué vas a entender, viejo? Gritó, perdiendo los últimos restos de compostura. Estás sentado sobre un montón de tesoros mientras tu hija sueña con una vida normal. Eres un tacaño, un amargado. Solo quería tomar lo que de todos modos ibas a dejar que se pudriera en tu garaje. Ni siquiera me inmuté. En el puente de un buque durante una tormenta, los gritos no ayudan, lo que se necesitan son acciones. No has tomado nada, Javier, respondí con calma. Solo nos has mostrado quién eres en realidad. El cronómetro auténtico está ahora en una caja de seguridad bancaria, bajo custodia. Y lo que tienes en las manos es mi regalo para ti. Tu verdadero reflejo. Una cáscara brillante y plástico barato en el interior. En ese momento, el capitán Sergio hizo una seña a sus hombres. A Javier lo giraron bruscamente y le pusieron las esposas. Javier Santos, queda usted detenido por intento de estafa en cuantía mayor y apropiación indebida de propiedad privada. La voz de Sergio cincelaba cada palabra. Su licencia de experto queda anulada hoy para siempre. Mientras se lo llevaban, siguió gritando maldiciones, pero éstas se fueron apagando en el largo pasillo hasta ser sustituidas por el portazo de la entrada. Lucía se desplomó agotada en un sillón. ¿Qué pasará ahora, papá? Preguntó sin levantar la vista. Ahora, hija, vamos a aprender a distinguir el oro del latón. Sin chaquetas relucientes ni palabras mentirosas. Han pasado 8 meses. Estoy en el alerón del puente de un buque que navega frente a las costas de Australia. El sol se hunde lentamente en el océano, tiñendo el agua de un color oro fundido. Aquí, a 5.000 millas de Valencia, todo parece cristalino.
Cuando regresamos del club aquel día, no le solté ningún sermón a Lucía. Simplemente puse unos documentos frente a ella. Vendí nuestra gran casa del Cabanyal. Ya no necesitaba tanto espacio impregnado de recuerdos amargos. Con el dinero obtenido, liquidé todas las deudas que ella había acumulado siguiendo los consejos de Javier y le dejé una pequeña suma. Lo justo para alquilar un piso modesto y sobrevivir 6 meses hasta que encontrara trabajo. Este es tu balsa de salvamento, Lucía, le dije entonces. Pero tendrás que remar tú misma. Ya no voy a construir más palacios de arena para ti. Si quieres una vida de verdad, constrúyela con tus propias manos. Lloró, me pidió perdón y juró que cambiaría. Y, a juzgar por sus escasas cartas, ha empezado a hacerlo. Ahora trabaja como asistente administrativa en una empresa de logística portuaria. Ya no usa perfumes de 500 euros, pero en su voz, cuando hablamos por teléfono, escucho por primera vez en muchos años no caprichos, sino la confianza serena de quien conoce el valor de un euro ganado con honradez. Mi cronómetro Ulysse Nardin de 1870 se encuentra ahora en el Museo Marítimo de Valencia. Manuel me envió una foto. Preside el centro de la sala, tras un cristal blindado, y bajo él reza una placa. Donación del contramaestre Alejandro Martínez. Instrumento de navegación que salvó el honor de una familia. Es lo único que me une a la costa, y me alegra que esté allí. Ya nadie podrá robarlo. Javier fue condenado a 3 años de prisión. Su reputación en el mundo de las antigüedades ha sido destruida de forma tan radical que, al salir, con suerte le confiarán la venta de periódicos. Pero eso ya no me preocupa. El mar me enseñó la regla de oro. Si un cabo está podrido, no se puede remendar. Hay que cortarlo, por mucho que duela. De lo contrario, en la próxima tormenta, nos matará a todos. Yo corté ese cabo y ahora mi barco sigue el rumbo correcto. En mi vida ya no hay lugar para la falsedad. Solo queda el viento salobre, una tripulación fiable y un horizonte despejado por delante. Gracias por haber escuchado mi historia hasta el final. Si les ha llegado al corazón, denle a me gusta. Escriban en los comentarios qué habrían hecho ustedes en el lugar de Alejandro y no olviden suscribirse al canal. La vida es el océano más imprevisible de todos, y es vital que su cronómetro marque siempre la hora exacta, aunque la verdad duela. Cuiden de sus seres queridos. Volví a casa del cementerio empapada, no solo por la pena sino por la fría lluvia de aquel febrero en la costa valenciana. Había dejado a Margarita, mi suegra, mi Marga, bajo tierra. 10 años. 10 años cuidándola a través de su decadencia, desde el primer ictus hasta el último suspiro. El negro de mi abrigo estaba saturado y mis manos aún temblaban por el esfuerzo de la caja, por el adiós definitivo. Lo primero que vi al entrar en el recibidor, dejando huellas húmedas de mis zapatos de funeral sobre el parqué que Marga pulía con manía cada sábado, fue una escena insólita. Estaban todos en mi salón. Mi marido, Ricardo, mi hijo, Darío, mi cuñada, Carla, y un abogado que no había visto en mi vida. Los 4 sentados, esperando mi regreso como si fuera una reunión de accionistas. Ricardo, mi marido de 23 años, ocupaba la butaca favorita de Margarita, algo que nunca, en todo el tiempo que ella estuvo viva, se había atrevido a hacer. Me quedé en el umbral, sintiendo como el frío me mordía los huesos. Teresa, dijo él, sin levantarse. Su tono era plano, inexpresivo. Tenemos que hablar. Darío, nuestro hijo de 24 años, estaba sentado en el sofá, incapaz de mirarme a los ojos, con el perfil tan tenso que parecía de mármol. Carla, la hermana menor de Ricardo, se sentaba a su lado. Llevaba una carpeta sobre el regazo y, algo que me pareció de una crueldad exquisita, no se había quitado las gafas de sol que usó en el entierro, a pesar de estar bajo la tenue luz de la lámpara de nuestro salón. La vanidad de ser una influencer de estilo de vida, supongo, no cesaba ni ante la muerte de su madre. El abogado, un hombre delgado con un traje gris que parecía recién salido de una fotocopiadora,
Ocupaba el sillón junto al ventanal que daba al pequeño jardín de atrás. ¿Puedo al menos quitarme el abrigo?, pregunté, notando el esfuerzo que me costaba cada palabra. Esto no llevará mucho tiempo, espetó Carla. Su voz, siempre tan aguda, sonaba más fría que la lluvia de la calle. Me colgué el abrigo en el perchero que Marga había comprado en un mercadillo de antigüedades. Ella me había contado la historia de esa pieza mientras yo le cambiaba la cuña, intentando distraerla de la indignidad de su estado. Teresa, siéntate, ordenó Ricardo. Había algo en su voz que no reconocí. Una autoridad helada, ajena a nuestro matrimonio. Me senté en el puff, el único asiento que quedaba libre en mi propia casa. Carla abrió la carpeta con un chasquido seco que resonó en el silencio. Encontré el testamento de mamá, anunció. Estaba en su dormitorio, en el cajón de las mesillas donde guardaba sus medicamentos. Sentí como se me encogía el pecho. Marga y yo habíamos hablado de ese testamento muchas veces a altas horas de la noche, cuando yo me quedaba a su lado después de que Ricardo se fuera a dormir, después de que Carla dejara de contestar sus llamadas y después de que Darío se mudara y nos visitara una vez al mes, con suerte. Le dejó la casa a Ricardo, continuó Carla, deslizando el dedo por la página. Junto con todos sus ahorros, que ascienden a unos 450.000 euros. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Me aferré al borde del puff para no caer. ¿450.000 euros? Todo el dinero de Marga, la pensión, los ahorros de toda una vida. Carla levantó la vista. Las gafas de sol, absurdas en el interior, reflejaban mi propio rostro pálido. ¿Y para ti, Teresa?, preguntó. Te dejó 4.500 euros por tus servicios. Por mis servicios. 10 años de servicios. 10 años despertando cada 3 horas para girarla y evitarle las úlceras por presión. 10 años triturando su comida y alimentándola por sonda. 10 años bañándola, vistiéndola, controlando su medicación, llevándola a cada consulta en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, sentada a su lado durante la quimioterapia, la radioterapia, y los últimos días de cuidados paliativos, cuando cada respiración era una batalla. 4.500 euros. Eso no es posible, dije en voz baja. Marga me dijo. Mamá estaba tomando mucha medicación, me interrumpió Ricardo. No siempre tenía las cosas claras. Si las tenía claras, repliqué. Las tenía muy claras. Me dijo que la casa sería mía. Dijo que era lo justo después de todo. No hay nada sobre ti en el testamento, excepto esos 4.500 euros, dijo Carla, dando un golpecito al papel. Está todo aquí, en blanco y negro. El abogado se aclaró la garganta, una formalidad innecesaria. Señora Vidal, soy Alberto Pérez. Me han solicitado para atestiguar la lectura de este testamento y para informarle que tiene un plazo de 48 horas para desalojar la propiedad. 48 horas. Miré a mi hijo. Darío. Él clavó la vista en sus manos. Papá dice que es lo que la abuela quería. Tu padre no la visitó durante 6 meses antes de que muriera, me oí decir. Ni tampoco tu tía. ¿Dónde estabais todos cuando ella lloraba a las 3 de la mañana por un dolor insoportable? ¿Dónde estabais cuando no recordaba su propio nombre? ¿Dónde, Darío? Teresa, Ricardo se puso de pie. Me pareció más alto de lo que recordaba. O tal vez yo me había encogido. Esto es lo que quería mi madre. Recibirás tus 4.500 euros. Darío se queda con nosotros. Tienes que hacer tus maletas y marcharte. Con nosotros. Dijo con nosotros. Como si Darío y Carla fueran una nueva unidad familiar y yo fuera la intrusa, la sirvienta despedida. Hacer mis maletas, repetí. Tiene 48 horas, insistió el abogado. Después de eso, si no ha desalojado la propiedad voluntariamente, nos veremos obligados a iniciar un proceso de desahucio. Me levanté lentamente. Sentía las piernas como gelatina, pero no les daría el gusto de verme caer. Lo entiendo, dije. Creo que todos se sorprendieron. Quizás esperaban gritos, lágrimas, un drama.
Pero de 10 años de enfermería había aprendido algo. No se puede pelear cada batalla en el momento en que ocurre. A veces, hay que esperar. Hay que evaluar. Hay que planificar. Subí las escaleras hasta el dormitorio que había compartido con Ricardo desde que cumplimos 40 años, el mismo en el que había pasado tantas noches despierta, escuchando la respiración de Marga a través del monitor de bebé reutilizado, lista para correr a su habitación si me necesitaba. Saqué mi maleta del armario y empecé a empacar. Toda mi vida había sido la responsable, la que se casó joven e hizo que funcionara. La que puso en pausa mi propia carrera de enfermería cuando a Marga le dio el primer ictus, porque Ricardo insistió en que su madre necesitaba el cuidado de la familia, no de extraños a sueldo. Yo era la que sonreía y asentía cuando Carla llegaba 2 veces al año con regalos caros y quejas sobre lo difícil que era su vida como influencer de moda. Empaqué mis uniformes de enfermera, aunque hacía una década que no los usaba. Guardé el pequeño joyero que Marga me había regalado por mis 60 cumpleaños. Metí los álbumes de fotos que Ricardo quería tirar porque, según él, ya están digitalizados. Y luego, empaqué el sobre. El sobre que Marga me había presionado en la mano 3 días antes de morir, cuando tuvo uno de sus momentos de lucidez, cuando la neblina de morfina se levantó y me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Teresa, me susurró. Mis hijos no son buenas personas. Lo sé ahora. Siento no haberlo visto antes. No digas eso, le dije, acariciándole el cabello hacia atrás. Solo están ocupados. No los defiendas, me reprendió. Siempre has defendido a todos los demás. Es hora de que alguien te proteja a ti. Sacó el sobre de debajo de su almohada. No lo abras hasta después de que me haya ido. Prométemelo. Se lo había prometido. Ahora el sobre yacía en el fondo de mi maleta, todavía sellado. Había cumplido mi palabra, incluso en el funeral, incluso cuando cada instinto me gritaba que lo abriera. Pasé las siguientes 48 horas en un lúgubre hostal Ruta del Sol, junto a la antigua carretera A4 que iba hacia Madrid. La habitación olía a tabaco y lejía, y el calefactor hacía un ruido de traqueteo que me mantuvo despierta. Utilicé los 4.500 euros que Carla había transferido a mi cuenta, aparentemente todo mi valor después de una década de devoción, para pagar 2 semanas de alojamiento y comprar algo de comida en el supermercado de descuento cercano. Al tercer día, abrí el sobre. Dentro había una llave con una etiqueta que decía Caja Banco Nacional y una nota con la caligrafía temblorosa de Marga. Teresa. Conozco a mis hijos. Me preparé para esto. Confía en mí, el verdadero testamento está en la caja. También hay una grabación de vídeo. Llama a Bernardo Winters, de Winters y Asociados. Su número está en la caja. Siento mucho que tengas que lidiar con esto. Te mereces mucho más de todos nosotros. Con amor, Marga. Me quedé sentada en la cama del hostal durante mucho tiempo, sosteniendo esa nota. Luego, llamé a Bernardo Winters. El bufete de abogados estaba en un antiguo edificio de ladrillo en el centro histórico de Valencia, justo encima de la panadería que hacía los rollos de canela que tanto le gustaban a Marga antes de que ya no pudiera tragar alimentos sólidos. Bernardo Winters, un hombre de unos 70 años, tenía ojos amables y un apretón de manos firme. Señora Vidal, dijo. La estaba esperando. Margarita vino a verme hace 8 meses. Tenía muy claro lo que quería. Me condujo a una sala de conferencias e insertó la llave que yo le había traído en una caja metálica sobre la mesa. Dentro había otro sobresellado, una memoria USB y una gruesa carpeta de documentos. El testamento oficial de Margarita, dijo Bernardo, abriendo el sobre, fue ejecutado el 15 de junio del año pasado. Fui testigo yo mismo, junto con 2 de mis colegas. Ha sido notariado y registrado en el juzgado de primera instancia. Empezó a leer. La casa era mía, no de Ricardo. Mía. 400.000 euros eran míos, no de Ricardo. Míos. Ricardo y Carla recibían cada uno 22.000 euros con una condición muy específica. No recibirían absolutamente nada si impugnaban el testamento.
Darío recibía 90.000 euros en un fondo fiduciario al que podría acceder a los 25 años, algo que sucedería en 10 meses. El testamento también incluye lo que llamamos una cláusula de no impugnación, explicó Bernardo. Si alguien desafía la validez del testamento, pierde toda su herencia. Es perfectamente legal y, en este caso, muy prudente por parte de Margarita. Pero ellos tienen un testamento, dije. Carla me lo enseñó. Una falsificación, dijo Bernardo en voz baja. Y la falsificación de un documento legal es un delito grave. Marga estaba preocupada de que pudieran intentar algo así, por eso tomó ciertas precauciones. Encendió el portátil y enchufó la memoria USB. El rostro de Marga llenó la pantalla. Estaba sentada en esa misma oficina, con la chaqueta de punto azul que le había regalado por Navidad hacía 2 años. Parecía cansada, pero decidida. A quien concierna, dijo a la cámara. Soy Margarita Patricia Navarro, en plenas facultades mentales y físicas, aunque mi cuerpo ya no sea lo que era. Una pequeña sonrisa. Hago este video para asegurar que mis deseos sean totalmente claros y no puedan ser malinterpretados o manipulados por nadie. Ella juntó las manos sobre la mesa. Mi hijo Ricardo y mi hija Carla no han estado presentes en mi vida durante muchos años. Vienen en festivos y cumpleaños, se quedan 1 hora y se van. Llaman una vez al mes, si acaso. Me han dejado muy claro que mi cuidado es una carga que no están dispuestos a asumir. Su voz se quebró ligeramente. Mi nuera, Teresa Vidal, ha sido mi única cuidadora durante 10 años. Me ha bañado. Me ha alimentado. Me ha cogido de la mano durante procedimientos y dolores que habrían roto a la mayoría de las personas. Ha sacrificado su propia carrera, su propia salud, incluso su propia dignidad en ocasiones, para preservar la mía. Marga miró directamente a la cámara. Teresa se merece todo lo que tengo para darle. La casa debe ser suya. Se la ha ganado 1000 veces. El dinero debe ser suyo. No compensará lo que ha entregado, pero es lo que tengo. Hizo una pausa. Les dejo algo a mis hijos porque son mis hijos y los quiero a pesar de sus defectos. Pero si eligen luchar contra este testamento, si eligen intentar quitarle a Teresa lo que se ha ganado, entonces no recibirán nada. Esta es mi última palabra sobre el asunto. El vídeo terminó. Me quedé sentada en silencio. Bernardo Winters me sirvió un vaso de agua de la jarra que había sobre la mesa. Hay más, dijo suavemente. Margarita también documentó todo. Llevó un diario de cada vez que Ricardo o Carla no la visitaron, de cada promesa rota, de cada vez que pidieron dinero, pero no pudieron dedicar tiempo. Tiene testimonios de las enfermeras de paliativos que la cuidaron en las últimas semanas, continuó. Cada una de ellas menciona que Teresa fue el único miembro de la familia presente. Me deslizó una carpeta. Informes médicos, registros de cuidados, informe. Yo no llevaba la cuenta, dije con un nudo en la garganta. Simplemente hacía lo que había que hacer. Margarita sí llevaba la cuenta, dijo Bernardo. Ella sabía que tú no lo harías. Sabía que nunca lucharías por ti misma, así que ella luchó por ti. Miré la montaña de pruebas sobre la mesa. ¿Qué pasa ahora? Ahora, Bernardo se reclinó en su silla. Ahora, presento el testamento oficial ante el notario. Envío una notificación a todas las partes nombradas en el testamento, y le sugiero encarecidamente a Ricardo y Carla que acepten sus 22.000 euros cada uno y se marchen. Porque si luchan contra esto, lo perderán todo. Y si las autoridades descubren ese testamento falso que te mostraron, podrían enfrentarse a cargos penales. Cargos penales, repetí. Falsificación, intento de fraude, y potencialmente abuso de ancianos, si logramos demostrar que manipularon a Margarita mientras estaba vulnerable, explicó Bernardo. Son delitos graves, señora Vidal. Pensé en Ricardo sentado en la butaca de Marga, en Carla con sus gafas de sol y su voz helada diciendo: por tus servicios. Pensé en Darío, incapaz de mirarme. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Bernardo sonrió. Lo que Margarita quería que hicieras. Vuelve a casa. Ahora es tu casa.
Presenta una denuncia ante la policía sobre el testamento falso si lo deseas. Yo lo recomiendo. Y vive tu vida. Te lo has ganado. Al día siguiente, presenté la denuncia en la Comisaría de Policía Nacional. La inspectora que tomó mi declaración era una mujer de mi edad, con ojos comprensivos y manos eficientes que teclearon todo lo que dije. ¿Aún tiene el testamento falso?, preguntó. No, respondí. Carla se lo quedó. Está bien. Tendremos que obtenerlo como prueba. No contacte con su marido ni con su hermana. Nosotros nos encargaremos. 3 días después, estaba volviendo a llevar mis cosas a mi casa, cuando 2 coches de policía se detuvieron fuera. Observé desde la ventana cómo los agentes llamaban a la puerta. Ricardo abrió. Vi cómo su rostro cambiaba al ver las placas de identificación. Lo arrestaron allí mismo, en el porche de la casa que no era suya. Arrestaron a él y a Carla, que había estado dentro ayudándole a seleccionar las pertenencias de Marga para venderlas. Darío me llamó esa noche. Mamá, su voz era pequeña. Lo siento mucho. Yo no lo sabía. Papá me dijo que la abuela quería que él se quedara con la casa. Me enseñó el testamento. Pensé que simplemente estabas molesta por haberla perdido y por eso te fuiste. No sabía que era falso. ¿Ayudaste a hacer el testamento?, pregunté. No. No, lo juro. Simplemente lo vi después. Lo vi después. Estaba llorando. Debí haberlo puesto en duda. Debí haberte preguntado a ti. Debí. Debiste haber visitado a tu abuela cuando se estaba muriendo, dije en voz baja. Debiste haber llamado más de una vez al mes. Debiste haberte ofrecido a quedarte con ella una sola noche para que yo pudiera dormir. Hubo silencio al otro lado. Pero tenías 23 años, y tu padre te dijo que tu abuela estaba bien, que yo estaba bien, que todo estaba bien, continué. Así que le creíste. Lo entiendo. Lo siento mucho, dijo de nuevo. Tu abuela te dejó dinero, le dije. 90.000 euros. Los recibirás en tu 25 cumpleaños. Úsalos con sabiduría. Mamá, ¿dónde te estás quedando? ¿Estás bien? Estoy en casa, le dije. Por fin estoy en casa. El proceso judicial duró 3 meses. Ricardo y Carla se declararon culpables de falsificación e intento de fraude a cambio de penas reducidas. Ricardo fue condenado a 2 años, que se redujeron a 18 meses con buen comportamiento. Carla, a 18 meses, reducidos a 1 año. Darío me visitó todas las semanas después de eso. Al principio era incómodo. Nos sentábamos en el salón, que ahora era mío, legal y completamente mío, y tomábamos té sin saber qué decir. Pero poco a poco aprendimos. Me preguntó por su abuela, y yo le conté historias. No historias edulcoradas, sino las reales. La vez que se rió tanto con un chiste que se le soltó la vía de la morfina. La forma en que insistía en maquillarse con pintalabios, incluso cuando no podía levantarse de la cama. La mañana en que me agarró la mano y me dijo: Teresa, eres la hija que desearía haber criado. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó Darío una vez. ¿Por qué no me dijo que quería dejarte todo a ti? Porque era su nieto, le dije. Y ella te quería, pero también sabía que no estabas listo para escucharlo. Ninguno de vosotros lo estaba. No vendí la casa. Lo pensé, sobre todo durante esas primeras semanas, cuando cada habitación me recordaba la ausencia de Marga. Pero luego me di cuenta de que esta casa no se trataba del edificio, ni del valor de la propiedad, ni de los 4 dormitorios y 2 baños. Esta casa se trataba de la década que había pasado cuidando a alguien que no tenía a nadie más. Se trataba del amor que había crecido entre 2 mujeres que no estaban unidas por lazos de sangre, pero que se habían convertido en familia de todos modos. Se trataba de que Marga me vio de verdad, cuando mi propio marido había dejado de hacerlo. En su lugar, hice algo diferente. Utilicé el dinero de Marga para iniciar un programa, una red de apoyo para cuidadores familiares, especialmente aquellos que cuidan a parientes mayores,
un lugar donde la gente pudiera compartir recursos, encontrar cuidados de relevo, recibir asesoramiento legal y psicológico. Lo llamé Casa de Marga y lo dirigía desde el salón donde ella había pasado sus últimos años. Darío se ofrecía como voluntario allí todos los fines de semana. Ayudaba a preparar las reuniones de los grupos de apoyo, a hacer café, a escuchar las historias de la gente. Lo observé aprender lo que yo había aprendido. Que cuidar de alguien no es una carga, es un privilegio. Y a veces, es lo más importante que harás en tu vida. Un año después de la muerte de Marga, en el aniversario, Darío y yo plantamos un jardín en el patio trasero. Rosales, porque a Marga le encantaban. Los plantamos en el lugar donde solía sentarse en sus días buenos, en su silla de ruedas, con el rostro vuelto hacia el sol. Ella lo sabía, ¿verdad?, dijo Darío, con las manos hundidas en la tierra. Sabía exactamente lo que planeaban papá y la tía Carla. Ella lo sospechaba, dije. Y me protegió de la única manera que sabía. Con pruebas, con documentación, con la verdad. Ojalá la hubiera conocido mejor, dijo en voz baja. Puedes conocerla a través de sus acciones, le dije. A través de lo que hizo al final, cuando más importaba. Eligió la compasión. Eligió la justicia. Eligió proteger a alguien que no podía protegerse a sí misma. Trabajamos en silencio durante un rato, plantando rosales en la cálida tierra primaveral. Mamá. Darío me miró. Gracias por no rendirte conmigo. Eres mi hijo, dije simplemente. Marga me enseñó que la familia no es solo cuestión de sangre. Se trata de quien aparece, quien se queda, quien hace el trabajo duro de amar a la gente incluso cuando no lo merecen. Hice una pausa, con las manos cubiertas de tierra, rodeada de rosales que florecerían mucho después de que ambos nos hubiéramos ido. Pero también me enseñó algo más, añadí. Que a veces, lo más amoroso que puedes hacer es trazar una línea. Decir. No más. Protegerte a ti misma de la misma manera que has protegido a todos los demás. Darío asintió lentamente. ¿Crees que volverás a hablar con papá alguna vez? Pensé en Ricardo en esa prisión, vestido de naranja en lugar de los costosos trajes que siempre prefería. Pensé en Carla, su carrera de influencia arruinada por los titulares sobre abuso de ancianos y fraude. Pensé en la década que había pasado haciéndome más pequeña para que ellos pudieran sentirse más grandes. No lo sé, dije con honestidad. Tal vez algún día, pero no porque tenga que hacerlo, no porque se espere. Solo si quiero. ¿Y quieres? Miré la casa a nuestra espalda, los rosales que comenzaban a echar raíces, el rostro de mi hijo, todavía tan joven, pero aprendiendo, creciendo, intentando ser mejor de lo que le habían enseñado. Pregúntame dentro de un año, dije. Esa noche, a solas en la casa que era por fin, legal, irrevocablemente mía, saqué los álbumes de fotos que había salvado de la basura de Ricardo. Fotos de Marga de joven, sosteniendo al pequeño Ricardo. Fotos de ella y su difunto esposo el día de su boda, fotos de navidades y graduaciones y martes ordinarios que en su momento parecieron intrascendentes, pero que ahora eran preciosos. Y escondida en la parte posterior del último álbum, encontré una nota más de Marga, escrita con la misma mano temblorosa que la que había dejado con el sobre. Querida Teresa, si estás leyendo esto, entonces mi plan funcionó. Estás en casa. Estás a salvo. Por fin estás recibiendo lo que te merecías desde el principio. Siento no haberte dado más cuando estaba viva. Más reconocimiento, más apoyo, más defensa contra el egoísmo de mis hijos, pero te estoy dando esto ahora. Permiso. Permiso para dejar de sacrificarte. Permiso para dejar de encogerte. Permiso para ocupar espacio y exigir respeto y conocer tu valor. Has sido la arquitecta de la comodidad de todos los demás durante demasiado tiempo. Ahora, construye algo para ti. Con todo mi amor y gratitud, Marga. Lloré entonces por primera vez desde el funeral. No lágrimas de tristeza exactamente. Algo más complicado. Dolor, sí, pero también alivio. También gratitud. También algo parecido a la libertad. Ya no era el archivo expiatorio.
Ya no era la pacificadora o la cuidadora o la que se tragaba sus propias necesidades para hacer sitio a las exigencias de todos los demás. Yo era Teresa Vidal, 60 años, propietaria de una casa de 4 dormitorios con un jardín de rosales, directora de la Casa de Marga, una asociación sin ánimo de lucro que atiende a cuidadores familiares en 3 comarcas valencianas, madre de un hijo que estaba aprendiendo lentamente lo que significaba aparecer. Y yo era la mujer que había sido amada lo suficiente por alguien que apenas me conocía al principio, pero que me había visto con la suficiente claridad como para luchar por mí incluso después de la muerte. Eso valía más que cualquier casa, cualquier dinero, cualquier testamento. Pero era agradable tener la casa. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.